Bien, el día de hoy iniciamos con el capítulo número 6, párrafo primero de la confesión de fe. Ya estamos llegando a la primera parte de la confesión. Ustedes tienen ahí una imagen que vieron hace unos segundos atrás. Yo creo que ustedes saben de qué se trata el capítulo 6. Esa es la idea, que por medio de una imagen nosotros recordemos de qué doctrina estamos nosotros tratando. Y el capítulo 6 de la confesión de fe habla acerca de la doctrina de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Así que leemos el párrafo primero, capítulo 6 de la confesión, y dice así de la siguiente manera, para que luego tengamos una breve reflexión. Aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte, aún así el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva, y luego por medio de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión al comer del fruto prohibido transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado. Ojo con esto, lo cual agradó a Dios permitir. Lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Amados hermanos, el capítulo 6 de nuestra confesión es un resumen del origen y el impacto de la condición caída y rebelde del hombre. Esta condición se explica y se muestra de manera clara en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, el entender esta doctrina es fundamental para poder comprender adecuadamente el Evangelio y entender lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Es un tema que nos proporciona un diagnóstico claro, bíblico, de la condición del hombre. En el primer párrafo del capítulo 6 tenemos un resumen de cómo el hombre cayó en el pecado basado en Génesis capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17, y también en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo número 13. Las escrituras comienzan en Génesis capítulo 1 diciendo de que Dios creó todas las cosas de manera perfecta. Todo lo que existe, el cielo, la tierra, los animales y por supuesto la humanidad, fue creado por Dios de manera maravillosa y perfecta. Dios hizo a los seres humanos rectos y perfectos, creados a su imagen, nos dice la palabra del Señor. Dios le dio el privilegio al ser humano de tener el dominio sobre la tierra, de cuidarla y de gobernarla en su nombre, en el nombre del Señor. Luego, en Génesis capítulo número 2, vemos algo muy importante y ojo con esto. Dios hizo un pacto con Adán. Le dio una ley justa y clara. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato era simple, pero crucial. Adán tenía todo lo necesario para vivir plenamente en comunión con Dios y disfrutar de su creación siempre y cuando obedeciera la ley justa de Dios. Entonces, hasta aquí vemos cómo Dios estableció un pacto con Adán, un pacto que algunos teólogos llaman el pacto de obras. En este pacto, la promesa de la vida eterna estaba condicionada a la obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Y aquí surge una pregunta profunda y misteriosa que me la han hecho no una vez, sino muchas veces. Pastor, ¿cómo pudo el hombre creado a la imagen de Dios desobedecer a su creador? Es una pregunta que no me la han hecho una vez, sino muchas veces. Queridos hermanos y amigos, este es un misterio teológico, pero podemos afirmar
con seguridad que la desobediencia de Adán y todo lo que siguió fue parte del decreto soberano del Señor. Dios es soberano y su plan es perfecto, incluso cuando no podemos entender todas las cosas. La caída del hombre no agarró por sorpresa a Dios. No me lo esperaba. Y aún así, amados hermanos, el hombre es responsable de sus acciones. Esta caída fue permitida para mostrar la gloria de Dios de manera más plena, como se menciona en el final del párrafo de nuestra confesión. Si ustedes recuerdan, eso es lo que aparece al final del párrafo número 1. Además, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 14, nos dice que Adán es un tipo de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Adán, el primer hombre, era una figura que apunta ¿a quién? Apunta a Cristo, el hombre perfecto. Adán falló en obedecer perfectamente a Dios, pero Cristo vino a hacer lo que Adán no pudo. Y ahora, gracias a Dios, somos tú y yo, por la gracia del Señor, una nueva creación, llamados a vivir en obediencia y gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Con relación a esta doctrina, también nuestra confesión se basa en Génesis capítulo número 3, en el cual es un capítulo crucial para poder entender la naturaleza del pecado y también la redención que tenemos. En el capítulo 3 vemos la primera aparición de Satanás, descrito en Juan capítulo 8, versículo 44, como el padre de la mentira. Satanás se presenta en forma de serpiente y lanza una acusación contra Dios. Contradice directamente el mandato de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16 al versículo 17. Y le dice a Eva, no morirás. ¿Ustedes recuerdan ese mandato que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Satanás le dice a Eva, no es cierto, Eva, no morirás. Y no se queda tranquilo Satanás. Luego añade que sus ojos se abrirán y serán como Dios. Versículo número 5 del capítulo número 3. Ustedes conocen bien cómo termina esta historia. Lamentablemente, Adán y Eva cayeron en su trampa. En el versículo número 7 del capítulo 3 de Génesis leemos que los ojos de ambos se abrieron como resultado de su desobediencia. Amados hermanos, aquí vemos un patrón que se repetirá a lo largo de la historia humana. Satanás no solo fomenta la desobediencia contra Dios, sino que también cuestiona la naturaleza y el carácter de Dios. Y en su lugar promueve el autoengaño, sugiriéndonos que podemos encontrar el propósito y placer en esta vida en la glorificación de nuestro yo. Queridos hermanos, cuando el hombre desobedeció y sus ojos se abrieron, esto puede parecer una victoria para el enemigo, pero en realidad es la caída condenatoria de toda la humanidad. No te creas que tú lo hubieras hecho mejor que Adán y Eva. Y como resultado de esta caída o del pecado, el hombre pasa de estar desnudo y no conocer la vergüenza, Génesis capítulo 2, versículo 25, a esconderse a causa de su desnudez. El versículo número 10 del capítulo 3. Y vemos aquí claramente que algo ha cambiado con el ser humano. Algo ha cambiado de manera drástica. Algo ha muerto en el hombre. La consecuencia de que los ojos del hombre se hayan abierto es que la relación perfecta que tenía Dios con los hombres se ha roto. Antes de la caída, el hombre vivía en perfecta obediencia y en armonía con su Creador.
Pero ahora esa obediencia perfecta se ha transformado en desobediencia. Ahora el hombre desconfía y se siente inseguro hacia Dios y con una falsa confianza en uno mismo. Hermano, esta es la realidad de la caída. Nos muestra la profundidad de nuestro pecado y la gravedad de vivir separados de Dios. Esto es lo que hace el pecado, nos aleja de Dios, nos llena de vergüenza y rompe la comunión que teníamos con nuestro Creador. Pero hay un pero bendito. Pero gracias a Dios, este no es el fin de la historia. Aunque la caída trae consigo una maldición y una separación de Dios, también nos lleva a ver nuestra necesidad desesperada de un Salvador. Y ese Salvador se llama nuestro Señor Jesucristo. Donde Adán falló, Cristo tuvo éxito. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció perfectamente. Y a través de su vida, muerte y resurrección, Cristo ha abierto el camino para que volvamos a tener comunión con nuestro Dios. En Cristo, nuestros ojos también se abren, pero de una manera muy diferente. Ya no tenemos vergüenza, ya no estamos separados de Él, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo nuestros ojos se abren para ver la maravillosa, la preciosa verdad del Evangelio, para ver su gracia y el amor que Dios nos alcanza incluso en nuestra peor condición. En Cristo somos una nueva creación y no lo olvide, amado hermano. No olvides tu identidad que ahora tienes en Cristo Jesús. Estamos llamados a vivir en una nueva relación con Dios basada en su gracia y en su verdad. En esta nueva relación con Dios se basa en su gracia y en su verdad. Amados hermanos, Iglesia Bíblica Hispana en Viena, que esta verdad nos llene de esperanza y gratitud. Que nos impulse a vivir vidas piadosas en dependencia de nuestro Señor. Porque aunque la caída trajo muerte y separación, en Cristo tenemos vida y reconciliación. Dios te bendiga.